Buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de este miércoles. Es 24 de mayo del año 2023. Agradecemos a nuestro Padre la oportunidad que nos brinda de estar reunidos esta tarde. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día de hoy vamos a iniciar con el libro Espiritismo y Vida, que fue psicografiado por Divaldo Pereira Franco y dictado por el espíritu de Viana de Carvalho. Dice, en la página 7, Espiritismo y Vida, anunciado por Jesús hace 2000 años, como el Consolador que vendría a restituir la pureza de sus enseñanzas y a impartir nuevas lecciones para la humanidad. El espiritismo surgió en la tierra como el sol de la nueva era, retomando las páginas de incomparable belleza que narraban su existencia luminosa y trayendo informaciones compatibles con los altos niveles de la ciencia y del pensamiento contemporáneos. En el torbellino de las alucinadas teorías que dominaban el siglo XIX, algunas de ellas apoyadas en la insensatez de apresurados investigadores de la ciencia médica y de la metapsíquica, debido a los tormentos que avasallaban sus emociones, así como a la pérdida del rumbo espiritual de las religiones ortodoxas, el silencio de las sepulturas se quebró y las voces de los cielos resonaban en todas partes, invitando a un profundo análisis respecto de la vida y de su sentido psicológico. Al presentarse de manera un tanto burlona a través de las mesas parlantes y danzantes, en poco tiempo despertó el entusiasmo de innumerables personalidades interesadas en penetrar en el denominado misterio de lo insondable, buscando explicaciones lógicas para los acontecimientos de lo cotidiano. Si bien comenzó a modo de distracción para la frivolidad social, el objetivo era llamar la atención de las personas serias y devotas de la verdad, como ocurrió cuando el profesor Rivail tuvo la oportunidad de participar en una de esas experiencias en la residencia de la señora Plaine Mason, el último martes de mayo de 1855. Al detectar la profundidad de la experiencia y su sentido trascendental, el eminente maestro de Lyon decidió examinar con cuidado la interesante fenomenología y acabó por dedicar toda su existencia al estudio de la estructuración de la doctrina espírita conforme se lo habían anunciado los inmortales. Enfrentando dificultades inimaginables e inclementes persecuciones, el futuro codificador del espiritismo comprendió que se hallaba delante de un monumental desafío ante la perspectiva de ofrecer al mundo de su tiempo y del futuro las respuestas que permanecían ignoradas desde el principio de las eras. En relación con la inmortalidad del espíritu, la justicia divina, la reencarnación y el mesianismo de Jesús. Dedicado a la observación sistemática y al cotejo de los mensajes que comenzó a recibir procedentes de las más variadas regiones, bajo la inspiración del Espíritu de verdad, seleccionó, recopiló y comentó los notables dictados mediúmnicos, construyendo una obra granítica
estructurada en el libro de los Espíritus, su piedra angular del cual surgieron cada uno a su turno el libro de los Mediums, el Evangelio según el Espiritismo, el Cielo y el Infierno y la Génesis. Mientras eran también presentados los opúsculos que es el Espiritismo y el Espiritismo en su más simple expresión. Había sido concluida la magistral obra que determinaba una nueva época para la sociedad contemporánea, así como para la de los tiempos venideros. En su condición de ciencia de observación, el espiritismo revela el origen de los fenómenos mediúmnicos, su mecanismo y sus hechos, eliminando lo milagroso y las supersticiones con que siempre estuvieron involucrados, para demostrar que se trata de manifestaciones centradas en facultades que todas las criaturas humanas poseen y que se hallan radicadas en el organismo. Con filosofía explica el ser que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y nos ofrece lineamientos morales edificantes en favor de la armonía que debe acompañarnos durante el proceso de la evolución intelectual y moral. Como religión, se relaciona con todas las doctrinas espiritualistas porque sus postulados estructurados en el Evangelio de Jesús conforme Él lo expuso y lo practicó, al igual que sus primeros discípulos, tienen como puntos fundamentales la creencia en Dios, en la justicia divina, en la inmortalidad del alma, en la ética moral, dignificante en la oración, en el sublime ejercicio de la caridad, en todos los aspectos con que se manifieste. Después de enfrentar las transformaciones del pensamiento y de las conquistas científicas de los últimos 152 años, se mantiene inalterable sin que haya sido superado en ningún punto, ni tuvo necesidad de actualizar sus conceptos, porque estos se encuentran plenamente corroborados por aquellas doctrinas. Además, el espiritismo marcha al frente del progreso porque sus directrices proceden del mundo de las causas, mientras que la cultura y la investigación se enfrentan a los efectos de los cuales se extraen sus conclusiones. No obstante, si algún día se demostrara, conforme señaló Allan Kardec, que alguno de sus postulados ha sido superado, habrá que tomar en cuenta aquello que la ciencia constató, sin generar ninguna perturbación en el contexto general de la doctrina, que es progresista a partir de sus bases inmutables. El conocimiento del espiritismo libera al ser humano de la ignorancia en que se encuentra y le abre las puertas del futuro para que alcance la felicidad cuando se comporte según los principios dignificantes que son su objeto. De ese modo, podemos afirmar con serenidad que espiritismo y vida son términos de la misma fórmula existencial. En la presente obra hemos reunido 30 mensajes que dictamos a lo largo de varios años, abordando temas de actualidad conforme a los acontecimientos de cada época. No debe extrañar que hayamos presentado más de una página con la misma temática, ya que fueron escritas en momentos diferentes, aunque el contenido se presenta con distintos enfoques. Asimismo, algunos temas fueron oportunamente estudiados por nosotros en otras obras que se encuentran publicadas. Varios de esos mensajes fueron divulgados en la prensa espírita, así como en la Lega, y ahora los incluimos en el conjunto para una mayor armonía. No tenemos ninguna veleidad académica o presunción intelectual. Los escribimos con la mente y el corazón, considerando la inmensa deuda que pesa en nuestra conciencia en relación con el espiritismo, que en nuestra última existencia fue la brújula que nos orientó en la difícil trayectoria carnal. Vinculado a sus filas esclarecedoras cuando transitaba en el cuerpo somático, en él encontré el rumbo liberador para llevar a cabo las necesarias transformaciones interiores que me prepararon para el futuro, ya que nos encontramos sumergidos en la inmortalidad. Al presentar al público lector nuestras reflexiones acerca del espiritismo, contamos con su tolerancia y su comprensión para con la sencillez de las mismas que, no obstante, contienen un sentido espiritista y liberador para las conciencias adormecidas en los vicios y en los sentimientos atormentados por las pasiones. Imploramos las bendiciones de Jesús para todos nosotros, los hijos del Calvario, y agradecemos la paciencia de aquellos que nos honrarán con la lectura de esta obra. Viana de Carvalho, Salvador, 16 de septiembre de 2009. Primero, exaltación del libro espírita. Compendio dichoso de la trayectoria histórica de la humanidad, el libro es el silencioso mensajero de los tiempos que guarda los registros de las culturas del pasado y las narraciones sobre hombres y mujeres que desfilaron por las páginas de las diferentes épocas y que hoy yacen ocultos, aunque vivos, a la espera de que se les consulte.
Desde las criaturas rupestres hasta las columnas de piedra, desde las escrituras rupestres hasta las columnas de piedra y las tablas de arcilla, pasando por los papiros y los pergaminos, desde las pieles de animales hasta el grandioso momento del descubrimiento del papel, a partir de las señales toscas e informes hasta las letras y los caracteres bien definidos, los mensajes vivos que se refieren a las glorias y las miserias de la humanidad pasaron a través de sus registros de una generación a otra, eternizando los acontecimientos. Fue el libro el que colaboró en el desarrollo de la razón humana y contribuyó decisivamente con la conquista del conocimiento, abriendo más amplios y grandiosos espacios para el pensamiento. Inmortalizado a través de los eos, alcanzó este momento relevante de la tecnología sin ser superado y permanece insustituible. A pesar de la gloria de la ciencia virtual, prosigue ofreciendo su propia contribución indispensable para el proceso evolutivo de las criaturas humanas. Al perpetuar el pensamiento oriental, rico en sabiduría y en mística, en Grecia y en Roma, preservó para el futuro la genialidad de hombres como Tucídides, Esquilo, Hesíodo, Sócrates, Platón, Aristóteles, Hipócrates, Leucipo, Epicuro, Heródoto, Pitágoras, Homero, Cicerón, Ovidio, así como de otros innumerables mensajeros de Dios y del progreso para que auxiliaran al ser humano en el avance inevitable rumbo a la sabiduría. Posteriormente, en diferentes períodos se convirtió en la palanca que impulsó la cultura y fue el resultado responsable de los momentos grandiosos de las magnas decisiones de la sociedad. A través de Shakespeare o de Charles Dickens, de Dante Alighieri o de Voltaire, de Teresa de Jesús, la Santa de Ávila o de Jean-Jacques Rousseau, de Sor Juana Inés de la Cruz o de Márquez de Beccaria, penetró en lo profundo de las criaturas humanas y desmoronó las mazmorras de la ignorancia, aunque en otros casos también las edificó en la emoción de muchos, marcando profundamente cada época. Debido a Goethe, a través de los sufrimientos del joven Werther, indujo al suicidio innumerables adolescentes que, frustrados afectivamente, se identificaban con el drama del infeliz personaje, lacerando vidas con amargura. Lo mismo aconteció con Tolstoy en su Ana Karenina, del que se arrepentiría dolorosamente más tarde. Sin embargo, en otros momentos el libro liberó millones de vidas cuando se presentó como fuente generadora de esperanzas a modo de obras espirituales en todas las culturas, que culminó con el Nuevo Testamento, donde se describe con exactitud el momento más importante de la historia. A pesar de la sublime misión que posee, no siempre aquellos que lo escriben se dan cuenta de su significado y su objetivo. Por eso, en el libro espírita encontramos el mensaje de vida, despojado de sortilegios y dogmatismos, reflejando la transparente claridad de la vida exuberante. Fue Allan Kardec quien lo utilizó con elocuente entusiasmo e imbatible coraje, luchando contra los prejuicios y las pasiones serviles, cuando en París, en 1857, presentó el espiritismo despojado de sofismas y silogismos, así como de las complejidades de los sistemas y de los conflictos de las escuelas filosóficas a través de El Libro de los Espíritus, hoy patrimonio de la humanidad. Dado que contiene las cuestiones más palpitantes del pensamiento histórico, analizadas por los inmortales, constituye una síntesis de sabiduría en todos los sentidos que las conquistas de la ciencia contemporánea confirman cada día. Escrito con claridad meridiana, accesible a los diferentes niveles culturales, ha resistido las revoluciones de las diversas ideologías sin sufrir ningún perjuicio en su contenido o en la forma de su publicación hasta la actualidad. Base de sustentación de la doctrina espírita, este libro tiene continuidad en otros que son fundamentales para comprender el ser, el destino, el dolor, los objetivos esenciales, el libro Los Medios, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno, la Génesis, manifiestan una incomparable armonía entre la ciencia, la filosofía y la religión, porque unen la razón y el sentimiento, la ética y la moral, el pensamiento y la emoción como nadie antes lo había logrado. Gracias a ese conjunto estructural se despliega el nuevo libro de orientación y consuelo, de esclarecimiento y debate, de informaciones valiosas y de revelaciones extraordinarias, dignificando la vida y a todos los seres que habitan en la tierra, porque enseña que el proceso evolutivo no se estanca y permite que todos alcancen la gloria de la plenitud.
Por estas razones celebramos al libro espírita, donde encontramos a Jesús separado de la cruz y libre de los mitos con que lo ocultaron a través de los tiempos, de regreso en el planeta con el fin de elevarlo en la escala de los mundos e impulsarlo rumbo al Padre. Este es del título número 1, exaltación del libro espírita. ¿Algún comentario, Pepe? Aquí. Ahora vamos al número 2. Homenaje a Allan Kardec. Las extraordinarias claridades del siglo de las luces no fueron suficientes para alejar a la criatura humana del materialismo y del pesimismo. Mientras las escuelas de pensamiento se debatían en las impetuosas tempestades del escepticismo y la negación, apoyadas en los cimientos del mecanismo científico que afirmaba la muerte del ser en el momento de la anoxia cerebral, también se ampliaban los horizontes de la investigación acerca de la personalidad y del comportamiento de la psique y de la salud mental, en el intento de comprender la estructura profunda del inconsciente y de su constitución neurológica. Teorías grandilocuentes brotaban con entusiasmo y se marchitaban dominadas por otras no menos extravagantes, deslumbrando las mentes confundidas y cansadas del Dios teológico y arbitrario que atemorizaba y punía sin compasión en nombre del amor al que preconizaba citando a Jesús. No obstante, pensadores cristianos sinceros proclamaban una relectura del Evangelio basados en la necesidad de una renovación moral fundamentada en Dios y la libertad. Espíritus notables reencarnados como Lamennais, Lacordaire y otros genuinos servidores del bien, poco después de dar comienzo a la nueva era del pensamiento cristiano a través de su periódico L'Avenir, en el que invitaban a los teólogos y a los estudiosos católicos a una revisión de los textos evangélicos, así como a una aplicación más acorde con aquellos días. Sufrieron el cierre de ese órgano de difusión por parte de la intolerancia clerical en un cruel intento de silenciar su voz. Con todo, no desistieron de proseguir con la lucha a favor de una sociedad feliz y realmente cristiana, acorde con los postulados enunciados y practicados por Jesús. De ese modo, había en la psicosfera cultural de Francia y del mundo algo extraordinario que debería suceder para modificar de manera completa y definitiva la conducta religiosa de entonces, que se debatía en los estertores de la obstinación medieval y resistía ante los avanzados pasos del conocimiento. Eran los preanuncios de la llegada del espiritismo. Algunos de los misioneros responsables de ese ministerio ya se encontraban reencarnados, mientras otros preparaban el establecimiento de la nueva era. El materialismo resistente era la respuesta de las conquistas alcanzadas en los laboratorios, así como la reacción filosófica de hombres y mujeres que ya no se sometían a los dictámenes esclavizadores de las pasiones que producían el fanatismo religioso, siempre distante de la realidad, pero dominante y perverso. La razón, aquellos días se liberaba de los grilletes del Magister Dicit y de la severa vigilancia sobre la literatura que solamente podía proclamar lo que estaba de acuerdo con los dictámenes de la revisión religiosa autorizada por el imprimatur de la Iglesia, que comenzaba a perder fuerza y poder. Los panfletos y las impresiones clandestinas sacudían las mentes y los corazones que aspiraban a la libertad, abriendo los horizontes de la fe, haciendo nuevas conceptualizaciones y nuevos procedimientos. En medio de esa vorágine surgió el Libro de los Espíritus, publicado con coraje moral y cultural por Allan Kardec, gracias al compromiso de su editor, el señor Dentu, mantenido por la viuda de este, la señora Melanie, quien honró su memoria posibilitando la impostergable edición de un nuevo estudio de la doctrina de Jesús bajo la óptica de la razón y de la ciencia, para confirmar la indestructibilidad del espíritu, su comunicabilidad con los seres humanos, la reencarnación, y presentar la ética moral que fluye de su evangelio, la cual se encontraba sumergida en el abismo de la ignorancia y de los intereses subalternos. Con las nuevas propuestas espíritas, las embestidas del sentido común y de la investigación derribaron las carcomidas bases de las religiones dominantes, propiciando nuevas incursiones filosóficas en la interpretación de los textos de Jesús y de sus discípulos, que llevaron valor y alegría de vivir a los millones de sufridores acuartelados en los sombríos reductos de la ignorancia, del miedo o de la desesperación y la rebeldía. El espiritismo vino a confirmar la promesa
de el consolador que Jesús realizó antes de despedirse de los amigos con los notables instrumentos de la investigación científica y del pensamiento ético, propiciando la religión del amor y de la razón, únicos requisitos que pueden ofrecer resistencia contra el mal y la perversidad histórica siempre presente en los comportamientos humanos. Inesperadamente, ante el cinismo y la vulgaridad que el materialismo proponía en cuanto al comportamiento, con expresiones hedonistas, agotadoras, y sintiéndose aturdido y desestructurado, se levantó para exterminar al espiritismo, valiéndose del ridículo que antes dirigía contra los clérigos y otros religiosos, y ahora apuntaba contra los médiums a los que se acusaba de charlatanes o psicópatas, aunque sin ocultar los estertores agónicos en que se debatía. Mientras los religiosos enarbolaban las banderas de una nueva casa de brujas, repitiendo los desgastados refranes medievales de intervención demoníaca en la conducta de los médiums, el escepticismo orgulloso y vano ridiculizaba a la mediunidad y a los espíritas, valiéndose de epítetos vulgares y mezquinos para subestimar la nueva revolución que ignoraba, carente del coraje cultural para dedicarse a su estudio y análisis. Siempre es más fácil combatir lo que ignora, manteniendo una presuntuosa imagen de sapiencia, en vez de reconocer los propios límites y avanzar siempre hacia la noble erudición. Esto es así porque el conocimiento que realmente libera impone una conducta compatible con las informaciones constatadas, exigiendo un cambio radical de los hábitos enfermizos y primarios a los que el individuo se encuentra acostumbrado para alcanzar un nivel más elevado de comportamiento que, si bien exige esfuerzo, compensa con la plenitud que propicia. El espiritismo es una ciencia de profundas consecuencias éticas y morales porque se estructura en la comprensión de una filosofía existencial fundada en el comportamiento saludable. De nada sirve el conocimiento de la inmortalidad del alma y de los efectos de su conducta terrestre si no genera una transformación real en la manera de ser del individuo que asimila sus paradigmas. Exige, por lo tanto, un importante esfuerzo de sus adeptos para ajustarse a sus principios doctrinarios. Al sobrevivir al siglo de las luces, al que pudo iluminar más aún con las estrellas fulgurantes de sus propuestas, venció con creces el siglo de la ciencia y de la tecnología, sin que ninguno de sus postulados sufriera modificaciones o fuese superado, sino que, por el contrario, fueron confirmados por las diferentes áreas de la investigación científica: la física cuántica, la biología molecular, la psicología transpersonal, la embriogenia, enfrentando las más avanzadas conquistas revolucionarias de los últimos tiempos, como los trasplantes de órganos, la criogenia, la clonación, la fecundación in vitro, la virusterapia. Es el mayor adversario de la eutanasia, del aborto criminal, de la pena de muerte, del suicidio, de las guerras, siempre de pie contra el derecho humano de matar, y avanzando estoico por los caminos del tercer milenio, con sus propuestas liberadoras y nobles para construir un hombre más saludable, integral, así como la sociedad feliz que todos anhelan. Así, recordando el ilustre codificador Allan Kardec, que abrió el telón de la nueva era con su carácter extraordinario de hombre de bien, erudito y digno, nosotros los espíritas agradecemos su contribución y su valor porque ha sido el extraordinario instrumento del mundo espiritual para la humanidad en el momento más grave del pensamiento histórico de todos los tiempos. ¿Algún comentario de este segundo tema? ¿Homenaje a Allan Kardec? Es sobre la intolerancia clerical. Ajá. Que ahí se comenta que se les había, no sé si se les había llamado a los que se dedicaban también al estudio del Evangelio, pero no me acuerdo qué religión eran. Y cuando empezaron a ver el punto de vista del espiritismo, no les pareció y se alejaron. Sí. Considero que también eso puede suceder con esto de esa intolerancia. Pues se puede dar incluso entre los mismos espíritas. Sí. Que, por ejemplo, uno puede sentirse muy bueno
O sea, decir, es que yo soy mejor. Bueno, eso puede estar en mi mente, sentirme yo mejor que saber cuántos, por ejemplo. Pero no voy a empezar a juzgar y a, ¿cómo se llama esto? Y a ejecutar, diciendo, no es que yo tengo más autoridad moral, entonces hasta le señalo, le juzgo y le censuro. Ahí estamos cayendo nosotros en el mismo error de la intolerancia de las demás religiones, como al principio se comentaba de la intolerancia clerical, sí. Que ahorita sí ya caí en la cuenta que era la religión católica, porque era el clérigo, sí. Y solamente. Sí, incluso acá menciona que tenemos que tener conocimiento, pero a la par el cambio, porque puedo tener mucho conocimiento, conocer la reencarnación, conocer la mediunidad, conocer los fenómenos, pero si no hay una transformación en mí, no hay un cambio, ¿verdad? Eso es lo que nos comentan acá en cuanto a este título, que es homenaje a Allan Kardec, y que obviamente también se venía abajo en aquel entonces en París, Francia. La religión católica ya no tenía tanto poder como antes, entonces también venía a pique, venía abajo, y las bases obviamente son producto de los mismos hermanos en el plano espiritual. O sea, no es por el hombre quien fundamentaron la doctrina, sino que fueron a través de diferentes comunicaciones de los espíritus, y los mismos respondían a las preguntas de Allan Kardec. Ahora dice acá en el numeral 3, elogio de la mediumnidad. Sin recurrir a las particularidades de las civilizaciones más antiguas de Oriente y de Occidente, si nos detenemos solo en la cultura judeocristiana, encontraremos a la mediunidad presente en todas las épocas, señalando sus acontecimientos memorables con la intervención de venerables entidades encargadas de orientar el destino de sus gobernantes y del pueblo en general. Moisés, inspirado por los espíritus guías de la humanidad, recibe los 10 mandamientos que se transformaron en un código soberano para los tiempos futuros hasta nuestros días, porque define los comportamientos del hombre y de la mujer. En varias ocasiones durante la gran travesía del desierto, convive con los mentores y transfiere su percepción psíquica a los ancianos de Israel, enriqueciéndolos con ectoplasma para que puedan experimentar esa elevada vivencia de orden espiritual. Los jóvenes, Eldad y Medad, dominados por las voces espirituales, profetizan y causan celos, pero son apoyados por Moisés, quien afirma que desearía que todo el pueblo pudiera hacer lo mismo que ellos, confirmando sus facultades mediúmnicas. Todos los profetas mantuvieron los mismos vínculos con espíritus elevados que los guiaban y se adelantaron en el tiempo mediante importantes precogniciones que se cumplieron a través de ricos detalles, con lo cual se convirtieron en verdaderos mensajeros de lo más alto. José, también inspirado, interpretó el sueño del faraón, quien lo designó ministro en Egipto, y recibió su auxilio mientras vivió. Daniel, mediumnizado, pero tradujo la extraña frase que apareció en la sala del rey Baltasar de Babilonia, anunciando la destrucción del reino, tal como se verificó posteriormente. La venida de Jesús fue anunciada espiritualmente a través de los siglos, como el Mesías que vendría a establecer un reino superior entre los hombres de la tierra, y todo su ministerio se distinguió por las continuas comunicaciones con la erraticidad. Al transfigurarse ante Moisés y Elías en el monte Tabor, inauguró el periodo de las futuras reuniones espíritas de materialización. Después liberó al joven epiléptico de la tenebrosa acción de un espíritu inmundo. Varias veces dialogó con los obsesores, estimulándolos a que liberaran a aquellos que padecían sus imposiciones dolorosas. Curó a distancia al siervo del centurión, detectando vida en personas a las que se consideraban muertas, como la hija de la viuda de Naín y Lázaro, a quienes hizo volver a la lucidez de la conciencia, sacándolos de un profundo estado de catalepsia. Como si no bastaran los innumerables testimonios de su mediunidad sublime, después de la muerte, volvió innumerables veces para demostrar la supervivencia de la vida después del descenso al túmulo, apareciéndose en diferentes épocas de la humanidad ante hombres y mujeres valerosos a fin de que dieran continuidad a las misiones que habían abrazado, contribuyendo así con el progreso de ellos mismos y de la sociedad.
Médiums extraordinarios se presentaron en el transcurso de los siglos, invitando a la reflexión y al apostolado del bien, señalando sus existencias con la abnegación y la devoción, para despertar mentes y corazones hacia los deberes espirituales y la comprensión de la transitoriedad de la existencia carnal. Algunos condenados y perseguidos, otros célebres y glorificados, pasaron como santos a la posteridad, y muchos de ellos encontraron el término de su existencia corporal en las hogueras de la intolerancia religiosa, víctimas de otras penas crueles, pero todos dejaron su rastro luminoso como anuncio de la inmortalidad del espíritu, para que los seres humanos pudieran mantener la esperanza y la alegría en las luchas amargas y en los testimonios dolorosos. Con Allan Kardec, el noble codificador del espiritismo, la mediunidad abandonó los paisajes del mito y de la acusación, y dejó de ser una gracia especial concedida a algunos o una lamentable psicopatología, para asumir su papel real de puente entre las dimensiones física y espiritual, facilitando el intercambio entre los seres al mismo tiempo que dignificaba la conducta moral terrestre. La facultad mediúmnica radica en el organismo, independientemente de los valores morales del individuo. Así, pues, desde ese punto de vista, es neutra. No obstante, los requisitos personales de cada uno constituyen un significativo polo de atracción para los espíritus que, mediante la afinidad vibratoria, lo acompañen e influyen en sus pensamientos, palabras y actos. Por esta razón, la mediunidad impone un comportamiento ético-moral digno, a través del cual el instrumento se transforma modificando su conducta para mejor, con lo cual contribuye a favor de la renovación del grupo social y de la humanidad en general. En su condición de facultad orgánica se halla presente en todos los seres humanos en diferentes grados de desarrollo. En algunos es ostentiva, mientras que en otros es muy sutil. Puede ser enriquecida mediante ejercicios y estudios que amplían sus posibilidades de manifestación. El estudio es, de ese modo, fundamental para que sean identificados y liberados los fenómenos de naturaleza anímica, permitiendo un intercambio lúcido y claro, sin la interferencia de los registros del inconsciente del propio medio. Al mismo tiempo, la educación moral es relevante porque ofrece los instrumentos indispensables para la sublimación espiritual en el proceso de la práctica de los recursos que se encuentran a disposición. En el pasado, algo remoto, divinos, pitonisas, hierofantes, gurús, síbilas, arúspices, debido al atraso moral de la sociedad en que vivieron, no se ocupaban de los valores profundos de la dignificación personal, a pesar de que en algunos santuarios hindúes, egipcios, griegos y romanos se llevaba a cabo una selección de calidad entre aquellos que tenían facultades mediúmnicas, con el fin de que fuera digno de credibilidad. Gracias a Allan Kardec, que pudo mensurar los requisitos morales de los medios en lo que respecta a la calidad de las comunicaciones espirituales, dichos requisitos se convirtieron en metas que deben ser alcanzadas, indispensables para la comunicación con los espíritus superiores. En ese proceso de crecimiento ético del medium, la gratuidad en el ejercicio de las facultades de que es portador resulta relevante, porque no tiene derecho a enriquecerse con el esfuerzo de su prójimo, vendiendo las informaciones que se le conceden sin ningún tipo de cobranza para el bien de todas las criaturas. La cuestión no se refiere solamente a la necesidad de que todas sus actividades mediúmnicas sean gratuitas, sino que el concepto se amplía abarcando también el hecho de que el medium debe evitar los homenajes que estimulan el personalismo, que exaltan los sentimientos menos edificantes, los regalos con que son comprobados y directamente aprisionándolos en los cofres dorados del poder transitorio y de los recursos pecuniarios de aquellos que se acostumbraron a resolverlo todo a través del mercantilismo. Le cabe al medio mantenerse en constante sintonía con sus guías espirituales para que pueda servir en todo momento y no solamente en las horas reservadas para esta tarea. El fenómeno mediúmnico se produce a menudo en todo momento, ya que el intercambio con los espíritus, consciente o inconscientemente, es continuo debido a la sincronización mental y moral que existe entre los encarnados y los desencarnados. La mediunidad, por lo tanto, asciende desde el nivel orgánico hacia el emocional y el moral, favoreciendo una identificación plena con la recomendación de Jesús cuando propone: sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto.
Cuando ejercita la mediunidad gloriosa a través de la dedicación y del desinterés por las cuestiones materiales y las retribuciones humanas, elogios, demostraciones de reconocimiento, honores terrestres, destaque en la comunidad, el servidor se hace merecedor de la asistencia de los espíritus nobles que trabajan en favor de la humanidad. Así pues, el sufrimiento, la soledad, la incomprensión que experimenta siguen siendo los caminos, los métodos más valiosos para conducir al medianero hacia la introspección, hacia la práctica de los postulados del amor y de la caridad, para que sintonice mejor con los ideales del bien y alcance paso a paso la felicidad del mediumnato que debe constituir su meta. Este es del tema elogio de la mediunidad. ¿Algún comentario? Aquí en esto de elogio de la mediunidad, hay que tomar en cuenta que es una manera en la que podemos tener comunicación y recibir mensajes que nos pueden ayudar bastante. Y hay que tener cuidado en el sentido de estar, como el título decía, elogiando al medium, en elogio de la mediunidad. También. Pero yo considero que no solo es quien elogia, sino que el propio medium también debe tener cuidado. Ante todo, de estar vigilante, ¿no? No caer en aquello de sentirse mejor de lo que es, porque su situación es más delicada. Por ejemplo, yo me puedo sentir mejor de lo que soy, pero yo no soy un medium facultativo. Entonces, en mi caso, yo me puedo sentir mejor de lo que soy. Y si no estoy señalando, no estoy enjuiciando y no estoy ejecutando, como que fuera yo un verdugo, yo mismo me estoy perjudicando en el sentido de creerme más, pero no estoy perjudicando ni al prójimo más próximo ni al prójimo más lejano. En cambio, en el medium facultativo es una situación más delicada porque al empezarse a creer los elogios, al sentirse grande, empiezan a rodearlo a entidades que le están inyectando orgullo. Entonces pueden aprovecharse de esa debilidad que tiene el medium. Y se mencionaba también que la mediumnidad es una forma de poder tener comunicación, ya no como antes se pensaba debido a la ignorancia, que también todavía seguimos. Yo considero que no es ofensivo decir que seguimos en la ignorancia. ¿Sí? Antes se pensaba que eso era una virtud, un premio, y a veces es decían en algunas oportunidades, es un acelerador de pagos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no debo señalar, por ejemplo, en el sentido del acelerador de pagos y decir, no, es que los que son mediums es porque saber cuántas deudas tienen. Ellos tienen las suyas y yo tengo las mías, ¿no? Entonces, eso venía por el hecho del acelerador de pagos. Y hay quienes dicen, es que yo quiero ser medium, pero no saben a lo que se están metiendo. Porque no solo es el hecho de que uno tiene que transmitir lo más fielmente posible los mensajes, sino también que uno está demasiado sensible a las entidades cuando uno tiene la mediunidad facultativa, ¿verdad? Vienen entidades de alguna inclinación y uno no está preparado o uno baja la guardia, hay problema. Entonces, si deseamos, los que no somos mediums facultativos, deseamos tener la mediunidad, sí la podríamos tener, tal vez en otra encarnación, o incluso tal vez en esta, pero tenemos que, ya que la queremos por merecimiento, como premio, tenemos que trabajar por ello, y hacer el esfuerzo y no detenerse, porque no es solo de pedir y ya, ¿no? Solamente. Muchas gracias. Y cabalmente lo que mencionabas, entonces decía acá, cuando ejercita la mediunidad gloriosa a través de la dedicación y del desinterés por las cuestiones materiales y las retribuciones humanas, elogios, demostraciones de reconocimiento, honores terrestres, destaque en la comunidad, el servidor se hace merecedor de la asistencia de los espíritus nobles que trabajan en favor de la humanidad. O sea, incluso acá cuando manifiestan con respecto a lo económico, ¿verdad? Que dice que no podemos nosotros
pedir una contribución económica, porque quien realmente nos dice aquí, no, porque no tiene derecho a enriquecerse con el esfuerzo de su prójimo, vendiendo las informaciones que se le conceden sin ningún tipo de cobranza. Nosotros no estamos pagando por esas orientaciones y ese apoyo, claro. Y reconocemos y sabemos que por la ignorancia muchos mediums que no son espíritas cobran. O sea, porque en su mentalidad está cobra. Con el tiempo, cuando se les expone la situación de que no se debe cobrar, algunos o bastantes no están de acuerdo y se enojan, ¿verdad? Pero lo importante, y nos cabe a nosotros dar esa orientación y también no hacerlo nosotros como conocedores de la doctrina. Y también acá me pareció bien interesante cuando a veces muchos medios les dan una serie de premios, entre paréntesis, honores, una serie, lo que estabas comentando. Entonces hay que tener mucho cuidado por lo que mencionabas, porque en determinado momento se va creando el acercamiento de la vanidad. Obviamente uno tiene, entonces el acercamiento de entidades que nos lo inducen a uno a ser más vanidoso, a ser más orgulloso, a ser más presuntuoso, a ser más, en lugar de beneficiar, se perjudica, ¿verdad? Sí. Ahora acá nos toca el numeral 4, la dialéctica del espiritismo. Dice: por una singular coincidencia, mientras Karl Marx presentaba en Londres su manifiesto comunista el 31 de marzo de 1848, aquella misma noche en Hydesville, estado de Nueva York, en Estados Unidos de América, los espíritus lograron comunicarse con la familia Fox a través de ruidos, realizando una hazaña que nunca antes se había dado con el mismo éxito: el intercambio a través de preguntas y respuestas lúcidas. Es verdad que en diferentes épocas de la humanidad, las comunicaciones espirituales fueron abundantes a través de ruidos, apariciones, materializaciones y desplazamientos de objetos sin contacto físico. Pero a partir de esa fecha fue posible establecer un contacto directo y programado del que resultaron innumerables beneficios para las criaturas terrestres. Gracias a la irrupción de la mediunidad ostensible, responsable de que se produjeran los fenómenos en abundancia, en la misma ocasión en que surgió la dialéctica marxista, también desarrollada por Engels, las primicias de otra dialéctica de naturaleza espiritual se esbozaron en los paneles de la cultura a fin de que el ser humano, que se sumergía en el materialismo cruel, contara con la posibilidad de hallar un camino seguro para su propia iluminación y su felicidad. Ese acontecimiento se produjo cuando Allan Kardec, el magnífico codificador del espiritismo, al observar aquellos fenómenos perturbadores para la cultura de la época, descubrió su lógica y resistió las más variadas hipótesis que se levantaron para negarlo o disminuir su vitalidad, presentando el resultado de sus cuidadosas observaciones y reflexiones en el libro de los espíritus. Con esa obra granítica nació la dialéctica espírita, cuyo contenido soporta los golpes del marxismo y de otras expresiones del materialismo. Filosóficamente, la dialéctica, según Hegel, es la naturaleza verdadera y única de la razón y del ser, que se identifican una con otro y se defienden según el proceso racional que procede de la unión incesante de los contrarios, tesis y antitesis. En una categoría superior, la síntesis. Por su parte, Marx definió la dialéctica como el proceso de descripción exacta o de lo real, fundamentando su propuesta en la lucha de clases, en las relaciones entre el trabajo y el capital que concluyeron la revolución proletaria. Allan Kardec, por su parte, al describir el mundo real y causal, constató que las condiciones de felicidad y desdicha de la criatura humana, aunque se presentan en las relaciones que existen entre el trabajo y el capital, especialmente en las sociedades injustas, en el desenfrenado apego de las criaturas por el poder a través del capitalismo y de la política, encuentran sus causas legítimas en el propio individuo, aún egoísta y vano, que cree que la vida física es la única existente, razón por la cual se deja arrastrar por la pasión de dominar a su prójimo, asfixiándolo a la miseria social y económica que lamentablemente conduce a la lucha de clases, a la rebelión del proletariado que vive oprimido. Sucedió, no obstante, que a causa de ese mismo engaño, la victoria del
proletariado no resolvió el problema de la miseria económica, porque con la caída del capitalismo y de las élites dominantes, donde proliferó la revolución marxista, se instaló otro poder, que mantuvo como excluidos a los que no estaban afiliados al partido dominante, y el pueblo, siempre la gran masa, sucumbía en los sectores de toda clase de necesidades. La revolución que debe producirse en el mundo no puede centrarse en la destrucción y en la muerte, cuyos efectos son siempre perversos y vengativos. Las víctimas de hoy hablan en el silencio de los sepulcros acerca de las injusticias que sufrieron y se convertirán en mártires más tarde cuando otras revoluciones sucedan a las que triunfan por un día. De esta manera, el materialismo dialéctico fundado en las luchas entre el trabajo y el capital no puede resistir el proceso evolutivo de la cultura que avanza hacia Dios y el alma inmortal, escribiendo una nueva página en la historia de la humanidad. Una religión científica siempre fue anhelada por los pensadores e investigadores que se rebelaban contra los dogmas ultramontanos. Con el espiritismo surgió esa nueva doctrina que se fundamenta en la realidad de los hechos experimentados en laboratorios, donde la mediumnidad es invitada a probar la inmortalidad del espíritu y su destino evolutivo. La reencarnación y la justicia de Dios, las psicoterapias de la desobsesión y el optimismo que resulta de su incomparable lecciones de edificación moral. Y ese contingente de propuestas liberadoras está tallado en la dialéctica espírita, gracias a Allan Kardec, que postula un nuevo enfoque de la realidad valiéndose de los métodos avanzados del diálogo, de la duda, de la afirmación, de la síntesis, con lo cual elabora directrices que liberan a los seres humanos en general de la dictadura del trabajo y del capital, dándole la oportunidad de conquistar los valores nuevos que la muerte no consume, que nadie roba, que no desaparecen. La dialéctica en torno a un ser integral, espíritu, periespíritu y materia, satisface todas las necesidades filosóficas y del comportamiento, porque explica las injusticias sociales y la manera de solucionarlas, educando el carácter de cada uno de modo tal que, al asumir el gobierno del lugar de trabajo, de una ciudad, una provincia o una nación, no haya diferencias de conducta entre el ser que piense y el que actúa al servicio y para el bien de todos. Dado que resuelve los enigmas del pensamiento y esclarece que el egoísmo es el generador de la miseria social y que la pequeñez moral y la contaminación de la mente son los responsables de los males que aquejan al planeta y a la sociedad, la dialéctica espírita favorece la lógica existencial y el destino futuro que está reservado a la criatura humana. No será, por lo tanto, a través de la lucha de clases, de las encarnizadas batallas que matan a unos crueles dictadores y conductores de los pueblos, para reemplazarlos con otros igualmente vándalos y perversos. ¿Cómo se solucionará el problema de las diferencias sociales y económicas que rigen entre los seres? Porque el odio siempre desarrolla más resentimientos y sed de venganza. La solución llegará por intermedio de la revolución en la que el egoísmo, la crueldad, el orgullo, la presunción, la indiferencia moral de los individuos cederán lugar al altruismo, a la bondad, a la humildad, a la dedicación al prójimo, a la participación en las labores de la solidaridad que dignificarán al ciudadano y elevarán al mundo. Se han aplicado los métodos de la agresión y de la barbarie, de la traición y de la guerra, del odio y de la sumisión de individuos, razas, pueblos, que poco después se sublevan y reprimen a aquellos que los hacían sufrir. Llega inevitablemente el momento en el cual, estimulados por una nueva filosofía de vida, los hombres se levantarán para construir la felicidad real, viviendo la promesa de Jesús, centrada en el amor y actualizada por la dialéctica espírita, a medida que, mientras muere el materialismo en todas sus expresiones por falta de la materia y de los cimientos filosóficos mecanicistas e históricos en que se sustenta, las mentes y los sentimientos se liberan de los grilletes y las alucinaciones destructivas. Este es el numeral 4, la dialéctica del espiritismo. ¿Algún comentario? Sí, se hablaba una parte sobre la hipótesis y el razonamiento. Sí. Entonces, considero que esto, digamos, se encamina al estarle agregando la lógica también.
Es lamentable la situación del materialismo histórico en el que se desviaron, usaron, me imagino que sí tuvieron que usar razonamiento, hipótesis, pero la lógica no creo que haya sido suficiente como para que abarcara más, de que no solo era materia, no solo era solución para las satisfacciones de los bienes materiales, sino que también existía la necesidad espiritual. Entonces, considero que ese fue el inconveniente, porque estos pensadores sí estaban bastante preparados, lo que es Hegel y Marx. Pero se habla también de otra parte que es de la religión científica espírita. Y es que está dicho solo en esa frase, porque el espiritismo es una ciencia que tiene comprobación en la que se usa el método científico. Sí. Por ejemplo, al estar haciendo el razonamiento, estar usando la lógica y la razón, se están comprobando los hechos, incluso se pueden probar a través de la mediunidad. Y también ahorita me viene a la mente que hay casos en los que cuando alguien está vivo, entre comillas, o sea, encarnado, lo pesan, tiene un peso. Pero cuando desencarna o muere, entre comillas, el peso disminuye, porque es el peso del espíritu, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el punto de la prueba científica. Y también estaba pensando también en el sentido de que el espiritismo tiene que abarcar todo, porque es una ciencia, tiene lógica, tiene razonamiento. No podemos estar, digamos, desechando ciertas ciencias como la psicología o la psiquiatría, que son auxiliares en el caso de que alguien tenga algún problema que no sea obsesión. Emocional. Que sea un problema emocional y que no sea precisamente una obsesión. ¿Verdad? Porque también se ha dado el caso de que en una escuela espírita puede haber un enfermo que es un enfermo patológico, con problemas patológicos mentales, no se va a curar en una escuela espírita. O lamentablemente la situación que pasa en los centros psiquiátricos o manicomios, donde hay gente que entre comillas está loca y lo que hay ahí es obsesión. Sí, que no es precisamente problemas mentales, sino que es lo que mencionábamos, la presencia de entidades que le atormentan ya su locomoción, su pensamiento, su actuar. Sí. Entonces solamente sería eso. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a finalizar acá esta lectura de este nuevo libro que se llama Espiritismo y Vida. Nos quedamos en la página 33. Vamos a agradecer a nuestro Padre a través de la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia.